Estados Unidos, cuando asume Trump, establece una cosa muy importante y es cuál es su espacio vital. Usen el término espacio vital no desde la concepción histórica de este espacio vital. Usalo desde ahora. ¿Cuál es tu espacio vital? ¿Cuál es tu zona de influencia inmediata? Donde no te pueden mojar la oreja, donde vos tenés que tener el control de todo, donde tienen que pasar por vos la toma de decisiones. Y Trump marcó 2 puntos, uno al norte y uno al sur. Groenlandia, ¿te acordás al principio de Groenlandia? Y Panamá. Son los 2 lugares que entre Groenlandia y Panamá, que está Estados Unidos en el medio, todo tiene que pasar por Estados Unidos. A México, a Canadá, a Groenlandia, los volvió locos. Los volvió locos. ¿Te acuerdas el principio de gobierno? ¿Qué fue lo primero que hizo Trump? Fue ir sobre esos países, que eran sus países inmediatos. Era para establecer cómo iba a ser la regla del juego de acá a los próximos 4 años. Bien. Y lo marcó muy bien. Entonces, ¿por qué Panamá? Panamá establece, digamos, qué es Panamá. Panamá y el canal de Panamá Fundamental del conecta, digamos, pensándolo geopolíticamente, es la vinculación de transporte, digamos, marino entre el Atlántico y el Pacífico que te evita ir hasta el norte, hasta el Ártico o hasta el sur, digamos, hasta nuestra zona. Que son 2 pasos naturales, digamos, de comercio marítimo que hay que ponerle un ojo, porque por eso somos importantes en materia geopolítica. Somos parte de un paso natural de Panamá comercio. está dolarizado, ¿no? Sí, Panamá está organizado, bueno, todo lo que pasó. Sí. El 89, digamos, con Noriega y demás. Cuestión. Cuando establece el Caribe Sur, otra de las zonas donde Estados Unidos está poniendo el ojo es en Venezuela. ¿Está poniendo un ojo en Venezuela porque es importante Venezuela para Estados Unidos por algún recurso? No. O sea, no le importa el petróleo, por ejemplo. Venezuela produce 900.000 barriles de petróleo por día y Estados Unidos produce 20 millones de barriles de petróleo por día. O sea, Venezuela produce el 5% del petróleo que hace Estados Unidos. Pero no lo ve como potencial. No, yo no veo que el interés sea ese. El interés es básicamente una cuestión de política interna. Para el público norteamericano y para el latino norteamericano, la dictadura de Venezuela es el diablo. Y terminar con eso, digamos, es parte de un mandato que encima te genera un poco de estabilidad en todo lo que es el Caribe Sur, que está en esta zona vital que hablamos. Te entiendo. Ahí Entonces, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos en las últimas 3-4 semanas? Básicamente salió Marco Rubio reiteradamente a hablar en medios sobre Venezuela, pero en vez de decir Venezuela es una dictadura, que era lo que venía diciendo históricamente, Venezuela es una dictadura, tomaron el poder digamos, con fraude y demás, ya no es más de una dictadura. Ahora Venezuela es un país que está cooptado por el ejército venezolano en complicidad con el cártel de los soles, cuyo líder es Maduro. Entonces ahora, en vez de ser una dictadura, o sea, la narrativa, pensá en la narrativa, no pensé en la práctica, porque la práctica es igual Venezuela. Sí. En la narrativa, Venezuela ya no es más una dictadura, sino que es un cártel de crimen organizado, digamos, de narcotráfico, que en complicidad con el ejército, el cártel de los soles, se le llama el cártel de los soles porque por los soles que tienen los generales, digamos, pues básicamente es el cártel de los militares, cooptan a la población por la fuerza y generan un entramado de crimen organizado y de narcotráfico para, digamos, generar su plata y demás. No, le suman un adicional que es el narcotráfico. Ya no es más la dictadura o la decisión de un líder. Entonces, o sea, te sumo encima crimen organizado. Claro. Y entonces, ¿qué pasó en las últimas 48 horas? Bueno, básicamente una directiva del presidente de Estados Unidos de, bueno, vamos a lanzar una fuerza de tareas al sur del Caribe a trabajar en contra del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Qué es lo que pasa? Que hace un mes Venezuela pasó de ser una dictadura a ser un grupo de crimen organizado. O sea, el gobierno de Venezuela pasó de ser una dictadura a ser un grupo de crimen organizado. Entonces, hoy están los venezolanos diciendo, claro, vienen al Caribe Sur, 2+2, digamos, van a estar en nuestra área de operaciones, yendo contra el crimen organizado y nosotros ahora somos crimen organizado para ellos. Entonces, ese cambio de la narrativa y esa transferencia, hay un submarino de propulsión nuclear de ataque, hay 3 destructores de la clase Arleigh, hay un buque de desembarco anfibio, digamos, una capacidad considerable para lo que es el Caribe, más que cualquier otro país del Caribe. O sea, Estados Unidos despliega 4 buques. Lo necesario. Más que todo el resto del Caribe junto. Y con ese despliegue que están haciendo, que van a llegar en las próximas 24 o 36 horas, se espera, digamos, que esto es el típico concepto de entender a las Fuerzas Armadas como una herramienta de la política exterior. El instrumento militar como una herramienta de la política exterior. La política exterior de Estados Unidos, y esto lo dijo la portavoz de Trump, es que en este gobierno se termina la joda de Maduro. Este gobierno faltan 4 años, digamos, faltan 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. Todo lo puede que pasar ahora, puede pasar dentro de 3 años y medio, según la promesa, digamos, que hace Trump y su portavoz, digamos, y su narrativa al público. Ahora, que movilicen al instrumento militar a la zona de operaciones, le genera un dolor de cabeza y le complica el cálculo, digamos, de gobierno, el estrés, a todo lo que sea la toma de decisiones en Venezuela. Como también le genera ese estrés y esa complicación en la toma de decisiones, subir a $50 millones la recompensa por la cabeza de Maduro. Por la cabeza de Maduro, correcto. ¿Por qué? Porque Maduro tiene que restringirse a su círculo más cercano y más íntimo para su diaria,
Porque, claro, cualquiera que se te da vuelta por 50 palos, ¿me entendés? Y algún acuerdo con algún agente norteamericano de que le van a dar inmunidad y se lo van a llevar a algún lugar con esos 50 millones de dólares. Chao. Cualquiera se puede haber atraído, digamos, más en un país empobrecido como Venezuela. Entonces, Estados Unidos está cambiando la narrativa y está presionando sobre Venezuela. ¿Qué es lo que está buscando? Eso te iba a preguntar. Y bueno, ahí entramos en esto. No es muy abierto lo que está buscando. O sea, lo que es público es el fin digamos, del régimen de Maduro. No es muy público cuál es la negociación actual entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano. Claro, porque que líneas diplomáticas, digamos, de trabajo debe haber. Por supuesto. Donde se negocian algunas cosas muy del detalle de la micro. Ahora, a nivel estratégico, y bueno, se ve una clara presión, pero esto, viste, es... vos pensarlo de la siguiente manera, y yo hacía esta analogía. Imagínate que esta es la cabeza de Maduro y este es el puño americano, y lo empieza a agarrar del cuello. Y lo empieza a agarrar del cuello, empieza a agarrar del cuello, y en algún momento va a empezar a apretar. Y en algún momento lo va a terminar sofocando, porque nadie aguanta esa presión. Es imposible aguantar esa presión. ¿Vos lo ves viable? Porque yo... Hoy Maduro salió a hablar y decir, bueno, vamos a movilizar a 4 millones de milicianos por todo el país y le vamos a dar armamento. Y es todo humo, porque no tiene la capacidad militar para hacerle frente a lo que haga Estados Unidos. Estados Unidos yo no lo veo usando el poder militar de manera directa sobre Venezuela sin una causa justa previa. Claro, porque no hay nada, como vos decís, estamos buscando la narrativa, pero no hay un hecho en concreto como para accionar. Para justificar el accionar. Para accionar hay motivos para justificar. Más. Para justificar ante el público que vos estás yendo a invadir un territorio, no. Y Pará, tampoco tampoco se desplegó una fuerza capaz de hacer una invasión. Se desplegó una fuerza para poder romper las pelotas. Cuando uno habla de justificar el accionar, por ejemplo, y en francés y en latín, sí. Por ejemplo, uno puede pensar en el conflicto entre Israel e Irán, vos decís, bueno, Israel tenía una justificación en el ataque, que tenía que ver con esto del uranio. La justificación es puramente narrativa. En la práctica vos tenés que tener la capacidad. Claro. Después la justificación es narrativa, es política. Es si la necesitas para tu público interno, para sostenerte, para que no te tiren del gobierno y demás. Lo que importa es la capacidad para hacerlo. Después la justificación, la maquillada. Te tiene que, digamos, cada uno conoce su país y cómo piensa su país y hasta cuándo puede justificar algunas cosas o no. En la práctica, en la real política, lo que importa es tener la capacidad de hacer las cosas. Estados Unidos tiene la capacidad militar para poder, con una acción, generar un efecto que sea destruir el Palacio de Miraflores y bajarle cada una de las columnas arriba de la cabeza de Maduro. La capacidad militar la tiene. Sí, hoy no tiene justificación y quizás no tiene intención de hacerlo porque quizás cuando vos sacás el régimen de Venezuela, ¿quién viene después? ¿A quién ponés y controla efectivamente al ejército? ¿Cómo decapitás al ejército? ¿Cómo sabés quiénes son los tuyos y quiénes no? Y bueno, ahí hay todo un debate gigante de los exiliados, la resistencia en el exterior, bueno, más cosas que no me voy a ni meter. Esperá, ahora hablemos, a ver, me pusiste por lo menos en claro el panorama en América Latina, puntual de Venezuela y lo que sucede con Ucrania y Rusia. Ahora, si tenemos que pensar los supuestos o las políticas que Trump contó en campaña, esta cuestión de política antimigratoria muy fuerte, lo que sucedió también con el tema arancelario. ¿Qué notás vos? ¿Qué hasta el momento lo aplicó? ¿Lo ves? ¿En dónde ves eficiencias? ¿En dónde no? No, bueno, ahí tenés muchas cosas. Respecto a la cuestión migratoria, que era un tema de campaña central, logró, digamos, su cometido. Lo logró. Se bajaron a casi cero, si no cero, las detenciones diarias en la frontera. Se desplegó las Fuerzas Armadas en frontera, se generó, digamos, un mecanismo de vigilancia y control muy efectivo. Hoy ya está bastante, digamos, minimizado ese problema. Es una promesa, por decirlo, cumplida rápidamente. Rápida. Después tenés otra cosa que todavía, digamos, no está en plena vigencia, porque pasó hace muy poco, que sacó un proyecto de ley, que es un paquete, era como la ley bases de Trump, se llamaba One Big Beautiful Bill. ¿No? Sí. Digamos, es un paquete de ley que traía cosas desde seguridad social hasta Fuerzas Armadas, la DEA, tenía cosas, digamos, varias. Son mil aristas, digamos, para ponernos a analizar ahora. Pero tenés cosas de migración, tenés cosas de impuestos, algunas cuestiones de subsidios, había cuestiones de cantidad de personal militar que se incorporaba, cantidad de personal de fuerza de seguridad que se incorporaba, es un montón de cosas. Y después los aranceles, es un debate, ¿no? Porque yo hablo mucho con gente del sector económico y financiero y te dicen, no, porque el arancel tiene una razón de ser económica, porque el cálculo de la balanza comercial... Algunos me hablaban esto del triángulo, ¿no? De poder financiar con la plata del otro, el déficit. Entiendo eso, no lo comparto. ¿No lo compartís? No, para mí los aranceles que pone Trump, y sobre todo los aranceles políticos que puso bien desde el comienzo, que son a México, a Groenlandia, ahora le puso a la India, le puso a Japón, bueno, conflicto con Brasil. País aliado y a Brasil, son aranceles políticos. No, yo no veo un trasfondo comercial. Yo no veo que pongas 50% de aranceles y te lo sube de 50 a 100 con un trasfondo, el cálculo económico de proteger la industria local. ¿Y por qué político?
político porque está buscando con una herramienta. ¿Vos pensás el instrumento militar como una herramienta de la política exterior? Bueno, Trump lo que está haciendo también es usar a la política comercial, arancelaria puntualmente, como un instrumento de negociación, como un instrumento de la política exterior. Entonces, Brasil, hace lo que te digo sobre este tema. No me hace caso, 50% de aranceles. Y te lo camuflan, te dicen, bueno, esto tiene que ver por la balanza comercial y además por Bolsonaro. Yo veo que, digamos, el trasfondo es, acá Brasil está recibiendo a los iraníes en su país, recibe a los rusos, recibe a los chinos, no me gusta lo que está haciendo, te pongo 50% de aranceles. Es un instrumento político, es un instrumento comercial con un trasfondo político. Yo por lo menos veo eso. Después me agarran los financieros y me dicen, no, porque la base... No, está bien, pero me gusta que tenga ver una mirada alternativa. Con México pasa lo mismo. México, solucioname el tema del narcotráfico y de la inmigración. Bueno, no, te pongo Sheinbaum, 100% de aranceles. Claro. El 100% de aranceles no es un 100% de aranceles porque quiero proteger la industria local de los productos mexicanos. Es un 100% de aranceles porque no estás haciendo lo que te digo en materia migratoria y en materia de seguridad de narcotráfico. ¿Y con México cómo sucedió la relación? ¿Te acuerdas del muro? Terminó cediendo. Y eso está como, no te digo mitigado, pero controlado. Claudia Sheinbaum tuvo que sentarse y tuvo que decirle a Trump todo que sí. Le dice por teléfono, eso yo me lo imagino, le dice, vamos a hacer todo esto que vos me decís, pero yo en público voy a tener que salir a decir que te gané la disputa, no sé qué, que es lo que termina pasando, pero después va a la práctica y Estados Unidos le bajó los aranceles y México movilizó 10.000 tropas a la frontera. Digamos, básicamente lo que pidió Trump. Entonces, yo lo veo como un instrumento político. Lo mismo con la India. Estados Unidos no le puso 50% de aranceles a la India porque sí. Le puso porque India le compra mucho petróleo a Rusia. Entonces Estados Unidos interpreta en este momento de negociación con Rusia, y fue previo a la reunión, de que si aprieta a la India y la India consigue, por su parte, restringir de algún modo a Rusia, eso pone a Rusia en una situación relativa peor a la hora de negociar con Estados Unidos. Espectacular. Bueno, tema importante. Ya lo veníamos conversando con Nico, decíamos, bueno, ¿cuándo? Me dice, no, pará, clave que vaya la semana que viene. Le digo, ¿por qué? Porque está la reunión entre Trump y Putin y ahí va a ser una definición sobre qué es lo que sucede entre la guerra. Y dije, bueno, perfecto, venite. Entonces, me gustaría que empecemos por el contexto geopolítico. ¿Qué podés dar de conclusiones de esa reunión que se llevó entre ambos líderes? Bueno, se dio una reunión el viernes en Alaska, una reunión muy particular, digamos, por cómo se dio en el contexto en el que se dio, una base militar en Alaska, en la cual sobrevolaron aeronaves de combate norteamericanas, donde Trump y Putin tenían la primera reunión desde este mandato de Trump y la primera reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia desde 2021, previo a la guerra en Ucrania. Fue una reunión donde claramente se buscó reperfilar y poner por lo menos, o establecer, que esto es, digamos, quizás lo que no trasciende al público, cuáles son las nuevas líneas rojas en la relación bilateral Estados Unidos-Rusia. Dentro de la relación bilateral Estados Unidos-Rusia hay una cuestión puntual que es la guerra en Ucrania, que es central. Es no solamente la excusa para reunirse, sino que además es central para la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia. No es el único tema, pero es el tema troncal. ¿Pero por qué? Porque la relación entre Estados Unidos y Rusia excede históricamente a lo que pasa en Ucrania. Ucrania es un hecho más que se da una relación que tiene parámetros desde la cooperación en materia nuclear, que tiene que ver desde el intercambio de información en materia de militar y de inteligencia. O sea, la restricción de ese intercambio y el poder dar algún tipo de por así decirlo, de mecanismo para que el otro revise qué es lo que está haciendo uno. Son medidas de confianza mutua. Y eso, digamos, se va generando con el tiempo y se destruye muy rápidamente. ¿Viste? Como la confianza. Se construye muy lentamente y se destruye... De gramos y se pierde por kilo. Sí, se pierde, exactamente. Entonces, la relación excede la cuestión Ucrania. Ucrania es un tema central y además es un tema que tienen que resolver. Y además, puntualmente, ¿por qué? Porque hasta febrero, fines de enero, cuando asume Trump, Estados Unidos era un co-beligerante en el conflicto de Ucrania. O sea, era un país más que estaba, excepto poniendo personal, estaba poniendo esfuerzo material, con armamento, con logística, con inteligencia, con comando, con asesoría, a todo lo que es, digamos, todo lo que hace el esfuerzo de guerra. El esfuerzo de guerra no son solamente las personas, son un montón de cosas que se acumulan. El esfuerzo de guerra de Ucrania, en defensa de lo que hizo Rusia, es un esfuerzo de guerra en el cual Estados Unidos era un co-beligerante hasta enero. O sea, daba todo menos personal, digamos. No entraba de manera oficial con personal, pero le daba armamento, le daba munición, le daba logística, le daba comando, le daba respuesta, le daba soporte internacional, le daba un montón de cosas. Claro, le proporcionaba las herramientas, pero no el capital humano. Claro, exactamente. Le daba todo menos exactamente las personas de manera directa. Sí, digamos, personas de Ucrania se fueron a formar en lugares de la OTAN. Pero no al revés, digamos. No se, por lo menos oficialmente, no se mandó gente. Bien. Oficialmente. Entonces... En eso, lo que cambió Trump, y esto es el motivo por el cual se puede dar esta reunión, es que Estados Unidos pasó de estar en una posición de co-beligerante a ser una posición de mediador.
Entonces, este cambio, digamos, de Estados Unidos en un conflicto donde está sosteniendo un esfuerzo de guerra y pasar a ser un mediador, o sea, Ucrania, pagame lo que te di, Ucrania, esto no te lo doy gratis. Claro, no quiero financiarte más. Exactamente, no te voy a financiar más gratis. Te voy a financiar, pero tiene tu costo, digamos. Tienes que asumir el costo por esto. Y por otro lado, ponerse como mediador. Esto tiene un trasfondo, digamos, podemos ir a la cuestión puntual de Ucrania. Esto tiene un trasfondo muy previo, que es el tema de que, por así decirlo, para entender este tema de por qué Estados Unidos quiere llegar a algún tipo de acercamiento con Rusia, no es más que nada por el acercamiento en sí con Rusia. Estados Unidos no tiene nada con los rusos, y además si vos le preguntás a un norteamericano qué opina de un ruso, lo odia, y si luego le preguntás a un ruso qué opina de un norteamericano, lo odia. ¿Qué es lo que pasa? Que vos en el mundo, y qué es lo que vio Trump, y esto lo vio, y me voy a ir un poquito para atrás, lo vio cuando asume el primer gobierno, es que Estados Unidos había perdido el foco de lo que se llama el Great Power Politics. Exacto. O sea, la política de los grandes poderes. Que eso en materia, digamos, de teoría internacional, eso sería el término. Que es básicamente cómo se interrelacionan los grandes poderes a nivel sistémico, para configurar, digamos, el escenario internacional en base de ¿Y quién domina? polos de poder. Claro. Estados Unidos, después de la Unión Soviética, después de que cae la Unión Soviética, pasó a ser la potencia hegemónica del mundo. O sea, en los 90 no había ningún país del mundo que le pueda imponer una condición de algo a Estados Unidos. Estados Unidos tenía la hegemonía total. Manejaba todas las agendas, manejaba todas las reuniones, manejaba absolutamente todo. Y además no había nadie que en materia militar se pudiese acercar a Estados Unidos. Por más de que Rusia seguía teniendo 5.000 ojivas nucleares, perdió todo, digamos, esa capacidad de establecer e imponer su agenda en el mundo, después de la caída de la Unión Soviética. Ahora, después del 2001 y hasta el año 2016, Estados Unidos entró en 15 años de guerra contra el terrorismo. ¿Viste? La guerra mundial contra el terrorismo. Estados Unidos encontró un nuevo rival y se concentró en cambiar toda su doctrina y todo su esfuerzo militar y su esfuerzo, por así decirlo, estratégico en pensar la guerra contra el terrorismo. Además, no era contra una nación, sino que estábamos hablando... Súper complejo, muy conflictos complejo. asimétricos, entornos urbanos. El que tenés enfrente ya no se viste de soldado, se viste de civil. Entonces, ¿cómo diferenciás a dos personas que son iguales? Una es terrorista y la otra no. Claro, vos no los tenés delimitado en un territorio, No lo está esparcido. Entonces, eso generó una complejidad muy grande para Estados Unidos, y es que se olvidó de la política de los grandes poderes. Y ahí es cuando asciende China. Son 20 años donde Estados Unidos está paspando moscas en Medio Oriente, está haciendo la guerra contra el terrorismo, está paspando moscas, pero a nivel grandes poderes no hace nada para contener a China. Eso es por una premisa que tenía Estados Unidos en los 90, de que con la democratización de la economía china iba a venir la democratización política de China. China se abre económicamente, pero no se abre políticamente. Sucedió. Es una hipótesis que tenían, por la cual sostienen toda su política exterior sobre China durante 20, 30 años, de, che, China está abriendo sus mercados, esto va a traer que automáticamente se convierta en una democracia. Eso no sucedió. Entonces China logró encontrar un modelo diferente, digamos, al capitalismo como lo conoce Estados Unidos, donde también el sistema capitalismo político, occidental. claro, democrático, y por otro lado también encontró un modelo distinto a la Unión Soviética, donde el modelo económico es insostenible, y China encontró un modelo para crecer por su propia vía. Entonces, en eso, cuando asume Trump en su primer mandato, lo que dice es: nuestro rival estratégico a mediano y largo plazo, el que compite contra nosotros, es China. Es China. Es China. Entonces la guerra comercial, todo lo que sabemos. ¿Qué fue lo que pasó con la guerra en Ucrania? Tiene otros motivos, no tiene que ver con China, pero lo que generó la guerra en Ucrania es que Rusia quede del lado de China y no del lado, digamos, de la OTAN. Vos pensás que Rusia hasta 2022, hasta febrero de 2022, todo su comercio estaba volcado sobre Europa. Cuando empezó Estaba integrado sobre Europa. Cuando arranca la invasión es lo que se genera esa reconfiguración geopolítica. Claro, y cuando Rusia, que tenía unas relaciones muy marcadas con Europa, es más, Europa dependía del gas ruso. Total, me acuerdo perfecto de tus informes. Cuando se da todo eso, ¿qué es lo que pasa? Rusia, automáticamente, para sobrevivir en ese conflicto, se tiene que volcar a venderla a China. Y ahora Rusia se volvió vulnerable de China. ¿Qué es lo que pasa? Que China solo, hoy, no le hace competencia a Estados Unidos. Pero China más Rusia, a nivel estratégico, pensarlo en términos de poder, que el poder incluye un montón de cosas, no solamente el poder económico, poder militar, poder en tableros específicos de recursos naturales. Mano de obra. Exactamente, estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de capacidad industrial, estamos hablando de un montón de cosas. Rusia más China, o China más Rusia en realidad, sí le genera una amenaza a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y Trump lo que cree es que lo que tiene que hacer es volver a que Rusia se aleje de China. Para que Rusia se aleje de China, vos tenés que sacarle algunas sanciones para que vuelva a comerciar un poco con Europa, porque le sigue conviniendo económicamente a Rusia comerciar con Europa que comerciar con China. No políticamente, pero sí económicamente, porque está más cerca. Por supuesto.
Está más cerca, tiene frontera con No, China. pero tiene, está a pero a está, 17.000 kilómetros de distancia. Tiene además ya toda una estructura previa que estaba diseñada. Por eso. Entonces, todo eso, toda esa configuración de poder hace que hoy Trump cambie esa posición de co-beligerante que tomó el gobierno demócrata, porque el gobierno de Biden toma a Rusia, y esto es para mí un error de cálculo. Biden tomaba a Rusia como un rival sistémico para Estados Unidos, aunque en realidad es rival sistémico, en mi opinión, digamos, y coincido en este punto con el análisis que hace evidentemente el Partido Republicano, de que China es el verdadero competidor sistémico de Estados Unidos. Entonces hay que volver a que Rusia se centre en su zona de Pero, influencia. ahí te pregunto lo siguiente. Vos lo que decís es, ahora, Estados Unidos, rol de mediador, lo cual se ve claramente cuando empieza con las reuniones entre Zelensky y Putin. La pregunta es la siguiente, porque yo ahora, ahí me sentí que me tomaron de boluda. No a mí, pero digo al espectador. Cuando Trump dice, conmigo no, la guerra no hubiera existido, y Putin lo ratifica, ¿eso es real? ¿O hay ahí un poco de marketing político como para echarle la culpa a alguien que hoy ya no tiene ni forma de defenderse ni forma de competir? Y mira, vos tenés ahí un análisis, es por qué se va la guerra en Ucrania, y para eso yo los invito a escuchen el discurso que da Putin un día antes de lanzar la invasión en Rusia. Un discurso básicamente justificando. O sea, Rusia venía movilizando tropas, ya era público que estaban moviendo las tropas de Ucrania. Pasa que cuando llegó, digamos, en febrero del 2022... como que nadie se lo esperaba, digamos, de que efectivamente lo pueda llegar a De que hacer. sucede, claro, me acuerdo que hablábamos con gente que vivía allá y decían, no, siempre se hablaba de esto, siempre estaba latente. Pero entonces, Ucrania, el último paso que dio, que fue la línea roja, porque vos pensalo, imagínate como línea roja, o sea, vos vas avanzando y vos tenés línea amarilla, línea naranja, línea roja. Política internacional, le vamos a ponerle que funciona así. Che, hay un margen de tolerancia para el accionar de los otros hasta cierto punto, hay un cierto punto que ya es una línea roja. La última línea roja que había marcado muy claramente Putin es Ucrania no va a ser parte de la OTAN. Porque a nosotros nos pone en una situación de seguridad donde en los 90 nos dijeron que la OTAN no se iba a expandir más hacia el este y después entraron todos los países de Europa del Este entraron a la OTAN. Claro. Entonces ya es la última mojada de oreja, ya no queda más después de eso. Estaban Finlandia y Suecia. Que ese es el error de Putin. Que por la guerra en Ucrania, Finlandia y Suecia terminaron acelerando su ingreso a la OTAN. Claro. Digamos que se le dio vuelta Fue del otro lado. sí, fue en otro contraproducente frente, para él. Claro, a nivel, digamos, si lo podés ver de ese lado. Pero Ucrania, digamos, el motivo tenía que ver fundamentalmente con eso. Hacía muy poco tiempo, antes de febrero del 2022, Ucrania había presentado su nota para ingresar a la OTAN. Y eso fue, digamos, el último motivo por el cual Rusia lanza el ataque. Y los primeros 3 días fue un ataque relámpago pensando que tomaban Kiev, no llegan a tomar Kiev, repliegan y lanzan un ataque de alta intensidad y larga duración. Esto Guille Laferré te lo comentó muy bien. Que bueno, mandamos un beso. Que tiene digamos, la configuración de hoy de cómo quedó el teatro de operaciones y cómo quedaron los 4 oblasts que quedaron comprometidos por la guerra de manera directa territorial, que son Zaporilla, Gerson, Kharkiv y Donetsk. Y Donetsk, ¿qué pide hoy Rusia? ¿Qué es lo que está pidiendo Rusia? Y bueno, ahora Rusia está buscando una salida. Yo creo que lo más importante para Rusia para terminar el conflicto, que yo creo que es lo que deben haber hablado con Trump, es encontrar la manera de que Putin, y acá hay una cosa importante, Putin tiene que salir con una narrativa que por lo menos internamente le sirva. O sea, que su público y la audiencia rusa y el pueblo ruso digan, ok, todo este esfuerzo que se hizo tuvo este resultado. Claro, no fue en vano. Y lo aceptamos, ¿me entendés? Que sea razonable dentro de los parámetros cerebrales rusos. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que se deben haber negociado con Trump. Cómo salimos del conflicto y cómo A ver, hay uno que va a salir, para mí, evidentemente perdiendo, que es Rusia, que estuvo 3 años en guerra con Ucrania, no logró controlar más del 30% del territorio ucraniano. Y porque no logró conquistar más del 30% del territorio ucraniano, a pesar de que muy probablemente haya sido porque Rusia no puso toda la intensidad para conquistar más que eso. O sea, Rusia hoy mantiene el ritmo de fuego, de cuánto se avanza, cuánto se repliega, en términos generales. No en todos los días, pero en términos generales lo sostiene Rusia. Pero tiene que ver más que nada con esta cuestión interna, digamos, de cómo le decís a tu gente, che, todo esto de 3 años de guerra, 1 millón de muertos, 500.000 muertos, lo que hayan sido, son muchos cientos de miles de muertos de ambas partes. ¿Cómo se lo decís a tu gente y que no morís en el intento? Y sobre todo sabiendo que el líder ruso es querido por su población porque es una especie de figura de padre protector. Entonces, si tu padre protector está vulnerable y no lo querés más, y van a buscar otro líder. Putin, digamos, se muestra constantemente como un tipo que tiene el control de la situación. Su figura, su personalidad, vos lo ves caminar. ¿Vos crees que también en la reunión con Trump también demostró esa figura de control? Sí, sí. ¿Sí? Sí, claramente. Mucho más, o sea, mucho más con manejo que Trump. No, los dos. O sea, yo creo que los dos salieron bien. No me pareció que ninguno de los dos salga desfavorecido de la reunión. Trump salió también con su parte interna. Porque lo vi a Putin
tuvo finalmente una reunión con Putin, o sea, dio una muestra muy clara de voluntad de Estados Unidos de terminar el conflicto, o sea, asumió el costo de ir a reunirse con Putin, y además de eso, ayer tuvo después te voy a mandar la foto para poner ahí en pantalla, Cristian ahora lo pone. una foto, pero que va a quedar para mí como, ¿te acordás esa vez que estaban en el G7, que estaban todos los líderes europeos y estaba Trump sentado en una silla? Sí. Una de esos tipos de fotos. Está en el salón oval, está Trump sentado en su escritorio y enfrente tiene las sillitas con primer ministro británico, canciller alemán, presidente de Francia, presidente de Italia, presidente del Consejo Europeo, presidente de Finlandia, primer ministro de Finlandia, y el director de la OTAN. Están todos sentados en sillitas. Faltó que le pongan la sillita de plástico nomás, ¿me entendés? Todos sentados en sillitas alrededor suyo, y él con todas las banderas de guerra atrás de la Armada, del Ejército, de los Marines, de la Fuerza Aérea, de Estados Unidos, un cuadro de Reagan. ¿Qué lectura haces de eso? Y él lo que está mostrando es que él sigue siendo el líder de la OTAN, sigue siendo el líder de Occidente, y que todos los otros líderes están a disposición de él. Okay. Entonces, y también estaba Zelensky en la reunión. Están todos a disposición de él. Él los recibe en sus términos, en su oficina, los sienta todos en sillitas y les cuenta qué fue lo que pasó con Putin. Y los líderes europeos hoy no tienen la capacidad para poder abrirse de eso. Bueno, me había dicho Guillo en su momento, contame si vos también coincidís, el poder que tiene, o el no poder que tiene hoy Europa en este contexto. No, total. Y es más, yo creo que Trump quiere cambiar eso. O sea, Trump quiere que Europa pueda valerse por sí mismo. Pero bueno, el MAGA, o sea, el Make Europa Great Again. Claro, pero ¿por qué Trump quiere hacer esto? Y además vos pensás en estos términos. Vos mirá, imaginate el mapa del mundo. Y vos tenés, Estados Unidos tiene recursos, pero no ilimitados. Tiene recursos muchos. O sea, hay amplitud de recursos. En este caso vamos a hablar de recursos militares. Muchos. Pero no son ilimitados. Tiene cantidad de tropas limitada, aviones limitados. Hoy, Estados Unidos se tiene que dividir en 3 frentes de batalla, digamos, que son el Europa del Este, o sea, la OTAN, con Rusia, tiene que dividirse en Medio Oriente y tiene que ir al Indo-Pacífico. ¿Cuál te dije que era el principal competidor sistémico para Estados Unidos? China. China. Entonces, ¿dónde tiene que estar el principal esfuerzo de contención? Claro. Tiene que estar en China. Exactamente. En el Indo-Pacífico. En la India, en Filipinas, en Japón, en Corea, en Taiwán, en esos países, digamos, que están conteniendo a China. Entonces, Trump lo que busca hacer, a mi entender, y por cómo veo que se mueve esto de aumentar a 5% del PBI el gasto en defensa de los países de la Unión Europea, de la OTAN europea. Sí, la OTAN, sí. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque Trump lo que necesita es que los europeos puedan sostener Rusia solos, o sea, generar un poder militar suficiente como para que Rusia no se vea atraída a invadirlos, o sea, generar la disuasión suficiente, y poder sí retirar a su gente de Europa para poder sí concentrar su esfuerzo en cerrar Medio Oriente, que es un debate totalmente difícil de dar, complejo, y no lo vamos a hacer ahora, y el Indo-Pacífico, que es lo más importante a mediano y largo plazo. Hoy Estados Unidos opera 9 bases en Filipinas. 9 bases militares. 9 bases En Filipinas. En un momento le preguntaron. Tiene bases, por lo menos 2 o 3 en Japón. Tiene bases en Corea del Sur. Tiene 50.000 tropas desplegadas en Corea del Sur. Estados Unidos está concentrando esfuerzo. Pasa que acá no lo vemos en los medios argentinos, pero está concentrando esfuerzo militar en Indo-Pacífico. No, es que en un momento el periodista, cuando le hacen la entrevista o le van repreguntando que estaba Zelensky con Trump, le preguntan, y esta fue la pregunta que me llamó la atención: ¿va a haber presencia militar? Porque digo, es importante la presencia que él tenga en distintos puntos estratégicos. No sé cómo está hoy Estados Unidos, porque la política de Biden antes era retiro. Estados Unidos gasta solo más de defensa que todos los otros países del mundo, juntos. Ok. O igual, digamos, 50% del gasto militar del mundo tiene Estados Unidos, 50% el resto de los 195 países del mundo. O sea que sigue teniendo una ponderación fuertísima. Sí. No tiene comparación. Por ahora no tiene comparación. Bueno, entonces, como para poder resumir, ahora nos vamos, porque estamos tocando mucho el tema de Ucrania, ahora nos vamos a venir a América Latina, pero entonces, el resultado de esta reunión, ¿qué te sugiere? ¿Que va a ser más pronto que lejos un acuerdo de paz? ¿Es viable? Bueno, mira, ahora lo que quedaron, ayer a la mañana antes de la reunión con los europeos, Trump volvió a hablar por teléfono con Putin. Lo que quedaron, por lo menos que trascendió hoy a martes a las 2:30 de la tarde, es que hay una digamos, fuerte voluntad, por lo menos de parte de Estados Unidos, de generar una reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, pero dicen que esa reunión va a ser posterior a una bilateral entre Zelensky y Putin. O sea, primero sí o sí se tienen que reunir Zelensky y Putin. ¿Lo ves viable eso? Yo te pregunto, ¿lo ves viable? Como si estuvieran hablando con ellos, pero me resulta chocante. Mediado por Estados Unidos, yo creo que sí. Yo creo que ya a Ucrania no le quedan muchas cartas por jugar. A mí, digamos, no es de mi simpatía lo que hace Zelensky como presidente, su figura, digamos, lo escucho hablar, no me gusta. Ahora, no se puede dejar de destacar que es el mejor presidente que le pudo haber tocado a Ucrania para este conflicto. Totalmente. Porque es el único que sabe cuál es su función y la cumple perfectamente, que es
generar empatía y pedir plata. Y lo consiguió. 3 años seguidos, le dieron plata, le dieron armas y generó empatía entre la gente. Entonces la gente le mandaba a Ucrania y Rusia, no, Rusia invadió Ucrania. El tipo generó lo que quería. Después puede ser un actor, todo lo crítico que se puede hacer, a mí me cae muy mal. ¿Cómo te cae mal? A mí me cae mal, lo escucho hablar y no me gusta, digamos, pero es una cuestión de humano, No, digamos. no, Como cuando, subjetivo, ¿viste sí. cuando escuchás hablar a alguien y no te gusta? Bueno, lo escucho hablar y no me gusta, lo escucho y no me gusta. Ahora, no se le puede negar, No. va disfrazado de todos lados, o sea, uniformado, en realidad que no es un uniforme, va vestido como si estuviese de combate. No, apareció en unos premios, me acuerdo. Por No me eso, acuerdo si eran entonces, los premios, qué sí. sé yo, a mí, O los Oscar. el tipo sabe cuál es su función y la Sí, cumplió sí. perfectamente, que es pedir plata Generar empatía. y generar empatía. Me va a quedar eso en la cabeza. Y bueno, pero es Pedir verdad. plata y generar empatía. Es verdad, el tipo fue a todos lados, lo recibió en todos lados, le dieron un montón de plata, le dieron un montón de ayuda, le dieron munición, le dieron armas, o sea, consiguió todo lo que necesitaba. Generó que en todo Occidente la idea de Ucrania es la última frontera de la democracia. ¿Desde cuándo Ucrania es la última frontera de la democracia? No, no ¿por existía qué- como titular. ¿Por qué Ucrania es la última frontera de la democracia? ¿Por qué si cae Ucrania, cae Occidente? El que generó eso fue Zelensky, la verdad, tiene un mérito gigante, o sea, es el presidente de su país, o sea, está bien. Pero para el resto del mundo, ¿por qué si cae Ucrania, cae el resto de Europa? ¿Por qué cae la OTAN? O sea, ¿cómo se genera esa idea de que Ucrania es la última frontera de la democracia? Lo único que la generó es Zelensky. Y lo logró, digamos, y lo instaló. Eso Y sí. todos los países de Europa ahora creen y sienten la obligación de ayudar a Ucrania para que es la última frontera de la democracia. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.